A lo largo de la historia, diferentes culturas y sociedades han ideado métodos de ejecución, diseñados no solo para causar un daño mortal, sino también para servir como espectáculos públicos o para infligir miedo y control. Estos métodos reflejan tanto los valores y creencias de cada época, así como la capacidad humana de crear mecanismos de crueldad que sobrepasan los límites de la imaginación. En este iceberg, veremos desde la brutalidad de varios métodos que se empleaban en la antigüedad, hasta modernos procedimientos que realmente no sé cuál es el mejor método de ejecución. Realmente son todos bastante usados duros, a día de hoy, y que se aplican como mecanismos de castigo severo. Estos métodos demuestran la peor cara del ser humano, y nos permiten subrayar la importancia de los derechos humanos y el rechazo a cualquier forma de tortura en nuestro mundo actual. Sin mucho más que decir, bienvenidos a Historias del Búho, y este es el nivel 1. Ya lo vimos, ya vimos un iceberg que salió hace 9 horas, boludo. ¿Cuándo lo vi? Ah, no sabía que había streameado hace 5 horas, boludo. ¿Qué lo vi? Apenas empezó el stream, me olvidé, boludo. Gracias por avisarme, boludo, que lo vi cuando empezó el stream, boludo. La inyección letal es un método de ejecución que consiste en administrar una serie de sustancias químicas a través de una vía intravenosa, con el objetivo de causar el fallecimiento de la persona de una forma que en teoría Es como se family minimice friendly, el creo, dolor. ¿no? Este procedimiento generalmente involucra Creo que la 3 persona no pasos, sufre. usando 3 tipos de fármacos en secuencia. El primero es un sedante potente, como el tiopental sódico o el pentobarbital, que busca inducir un estado de inconsciencia profunda para que la persona no sienta dolor en las siguientes etapas. Luego se administra un bloqueador neuromuscular, como el bromuro de pancuronio, que paraliza los músculos del cuerpo, incluido el diafragma, lo que detiene la respiración. Y finalmente, se aplica una dosis letal de cloruro de potasio o cloruro de sodio, que detiene el corazón al interferir con el ritmo cardíaco. El ahorcamiento es un método de ejecución que consiste en suspender a una persona con una cuerda atada al cuello hasta causar su fallecimiento. Es uno de los métodos más antiguos y ha sido utilizado por diversas culturas en todo el mundo debido a su simplicidad y efectividad. En la Europa medieval, fue un método común, utilizado especialmente para castigar delitos graves como la traición y el homicidio. También fue empleado en épocas coloniales y en tiempos de guerra. En países como Irán e Irak, sigue siendo un método común, especialmente en casos de homicidio, tráfico de drogas y delitos considerados graves según las leyes locales. Japón utiliza este método para delitos graves como homicidios en masa, y es uno de los pocos países desarrollados que aún lo aplica. Igual, homicidios en masa es un montón que tenés, boludo. Kim Jong-un para que te metan ahí, boludo. Respeto a Kim Jong-un le mando. La guillotina fue un método de ejecución introducido en Francia durante la Revolución Francesa en 1792. La guillotina es dura, boludo. ¿Saben que la guillotina? Creo que hay chance de que cuando te cortan la cabeza hacía tipo un toque de tipo como parpadeando. Capaz, de hecho, hasta que después que te cortan de la guillotina, capaz estás un segundo vivo en una de esas. Tipo, hay chance de que estés tipo un microsegundo vivo. Es re loco, tipo, te sentí como me prendés el cuerpo. Es una locura, guacho. Y rápidamente se convirtió en símbolo de justicia revolucionaria. Este dispositivo consistía en una cuchilla pesada y afilada que, al ser soltada, caía a gran velocidad sobre el cuello del condenado, provocando un fallecimiento rápido al separar la cabeza del cuerpo de la persona. Diseñada para ser más humana y menos dolorosa que métodos anteriores, la guillotina fue promovida como un medio igualitario de ejecución, aplicable tanto a nobles como a plebeyos. Fue ampliamente utilizada en Francia y en otros países hasta bien entrado el siglo XX, y su último uso en Francia fue en 1977. La ejecución por cámara de gas es un método de pena capital en el cual el condenado es colocado en una cámara hermética donde se libera gas tóxico, generalmente cianuro, que causa el fallecimiento. Este método fue utilizado en Estados Unidos en el siglo XX como una alternativa a la silla eléctrica, con la intención de minimizar el sufrimiento. Sin embargo, ha sido muy cuestionado debido a los signos visibles de agonía que presentan algunos condenados durante el proceso. La inhalación del gas bloquea la capacidad del cuerpo para utilizar oxígeno, causando un fallecimiento que puede ser lenta y dolorosa si el proceso no se ejecuta correctamente. Debido a su naturaleza angustiosa, este método ha caído en desuso en la mayoría de los lugares, aunque algunos estados de Estados Unidos aún lo consideran legal como peor castigo de delitos. La ejecución por sofocación consiste en privar de oxígeno a la persona condenada hasta causarle el fallecimiento, un método poco común y menos regulado en comparación con otros métodos de pena capital. Históricamente, la sofocación ha sido utilizada en algunas culturas y en situaciones extrajudiciales, como en linchamientos o castigos durante conflictos bélicos.
En algunas formas, el condenado podría ser cubierto con una bolsa en la cabeza o colocado en un espacio sin aire, llevándolo a la asfixia. Este tipo de ejecución es altamente cuestionado por la angustia y sufrimiento que provoca, ya que el proceso puede ser prolongado y extremadamente doloroso al provocar una sensación de ahogo constante. Hoy Igual en de cámara de gas también me parece lo mismo. día, la sofocación es considerada inhumana y no es usada en ejecuciones oficiales, aunque ha sido empleada como método de tortura en diferentes contextos históricos y culturales. Estamos en el nivel 2. La silla eléctrica es un método de ejecución en el que el condenado es asegurado a una silla y recibe una serie de descargas eléctricas de alto voltaje que, en teoría, Esta debe ser una banda, guacho. deberían Frío. causar fallecimiento rápido por paro cardíaco. Este método fue introducido Tipo, a yo fin escuché un rumor de un chabón que no se murió. Tipo, que se la sufrió y no se murió, tardó mucho en morirse. Es una banda, guacho, eso. Es un re desde el sufrimiento, siglo creo. XIX en Estados Unidos como una alternativa a los métodos de la época, buscando ser un método más humano y menos doloroso. Durante la ejecución, los electrodos se colocan en la cabeza y en la pierna, permitiendo que la electricidad recorra el cuerpo. Sin embargo, en la práctica, la silla eléctrica ha sido objeto de críticas y controversia debido a incidentes en los que el fallecimiento no fue instantáneo, causando quemaduras y sufrimiento visible en el condenado. Debido a su impacto físico y psicológico, su uso ha disminuido en favor de la inyección letal, aunque sigue siendo una opción en algunos estados de Estados Unidos. Es una banda, guacho, ¿viste? Tipo, me parece como muy arcaica, ¿no? La ejecución por envenenamiento es un método de ejecución que implica administrar sustancias tóxicas al condenado, causando su muerte de manera intencionada. Aunque no es un método comúnmente utilizado en la actualidad, ha existido en diversas formas a lo largo de la historia, donde se empleaban venenos potentes como el arsénico o la estricnina. Qué loco. Creo que existe el veneno, ¿no? Este Sí, loco método también. puede llevar a una muerte dolorosa y prolongada, ¿Cómo existe el dependiendo del veneno veneno? ¿Dónde sacaron utilizado el y de veneno? la dosis administrada. En la antigua Grecia, por ejemplo, el filósofo Sócrates fue condenado mediante la ingestión de cicuta, un veneno mortal. Durante la Edad Media en Europa, aunque no se usaba oficialmente, el envenenamiento era una forma clandestina de eliminar enemigos políticos. Me pone Sócrates, que boludo, pasó hace 5000 años, boludo. ¿Qué es el familiar más cercano, boludo? La ejecución por ahogamiento es un método de pena capital que implica sumergir al condenado en agua hasta que fallece por asfixia o por un paro cardíaco debido a la falta de oxígeno. Este método ha sido utilizado en diversas culturas a lo largo de la historia, Cualquiera, especialmente en la guacho. antigüedad y en tiempos medievales, donde se consideraba un castigo apropiado para delitos graves, como traición o brujería. Medio calpio que está en En esa algunos época, casos, guacho. la Está persona requemado. era atada y sumergida repetidamente, provocando un sufrimiento prolongado. Se usó principalmente en la Europa medieval y la antigua Grecia. El viento del diablo es un método de ejecución que implica inmovilizar o atar a la víctima frente a la boca de un cañón para luego ser accionado. No, es una banda esa Generalmente también. las víctimas eran apoyadas en la cavidad abdominal o en otras partes del cuerpo, y cuando se ejecutaba el daño era tan devastador que la cabeza, los brazos y el cuerpo eran desplazados y lanzados a varios metros de Ah, altura. pero amigo, cortáis la cabeza con una espada, boludo. Es una banda. Esto ya es innecesario. Esto es en plan tipo. Vamos, se va a divertirnos, ¿viste? Este No tiene tipo de sentido. ejecución Creo que no es esto. solo tenía un Es impacto una banda, físico es una inmediato, escena gore, sino que boludo. también tenía significados Lo descendente de esto debe ser tipo los fans de Happy Tree Friends y todo eso. religiosos, 100%, dado que durante la El vato Ecchi del fondo. rebelión de la El India de vato, el vato que consume 1857, Void. la El compañía británica 2024. que gobernó durante la época, castigó notablemente los rebeldes con este método, ya que al no existir el cuerpo, los rituales funerarios hindúes no podían llevarse a cabo, lo que representaba un castigo extendido más allá de la otra vida. Este es como consumir Monster en 1200, La lapidación es un método de ejecución que consiste en arrojar piedras o rocas a una persona hasta causarle el fallecimiento, utilizado históricamente en diversas culturas esto y es contextos, barbárico a menudo total como esto, castigo por delitos graves como el adulterio, la blasfemia o la apostasía. En los últimos tiempos, la lapidación ha sido un castigo legal o consuetudinario en Irán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Mauritania y Arabia Saudita. Este método tiene raíces en tradiciones religiosas, siendo mencionado en textos sagrados como la Biblia y el Corán, y a menudo se lleva a cabo por un grupo de personas que participan en el acto como una forma de justicia comunitaria. Aunque ha sido abolido en muchos países, aún se practica en algunos lugares donde la ley islámica se aplica de manera estricta y ha sido objeto de condena internacional por ser considerado cruel e inhumano. Bajamos al nivel 3.
El emparedamiento es una forma de encarcelar a una persona, normalmente de manera perpetua, que consiste en encerrar al condenado en un espacio completamente cerrado, sin ninguna salida. Es una banda eso, guacho, como te cierren con Bedrock, guacho, es una banda esta. Esto incluye el castigo de confinamiento en lugares extremadamente estrechos, como el interior de un ataúd. Cuando se usa como método de ejecución, el prisionero se abandona allí para perder la vida por inanición o deshidratación. Literal, guacho. Las vestales vírgenes en la antigua Roma podían ser condenadas a emparedamiento si rompían sus votos de castidad, y en la antigua Persia está bien documentada esta práctica como condena para ladrones, incluso hasta el siglo XX. Ad bestias era una forma de pena capital romana en la que el condenado era atacado hasta el fallecimiento por animales salvajes, generalmente leones u otros grandes felinos. A esta uno porque te la puedes plantar para mí. Lo bueno de esta es como que tenés la opción de plantarte. Aparte me tengo que pelear, guacho. O sea, es esto, me muero. Me peleo, boludo. Eso era bueno. Esta forma de ejecución, que apareció por primera vez durante la República Romana alrededor del siglo II a.C., había sido parte de una clase más amplia de deportes sangrientos, de los que hablaré en otro video. El uso de la damnatio ad bestias contra los cristianos comenzó en el siglo I después de Cristo, y se cree que durante la primera persecución a cristianos, las personas eran envueltas en pieles de animales y arrojadas a perros. Ah, pero estás atado en un palo, es cualquiera, guacho. La práctica del ad bestias fue abolida en Roma en el año 681 después de Cristo. Ah, qué pijazo eso. Pensé que La crucifixión es un método de ejecución en el que la persona es clavada o atada a una cruz de madera, generalmente en una posición que prolonga el sufrimiento y lleva a un fallecimiento lento por asfixia, deshidratación o agotamiento. Se quiere pelear con un león pero grita con una cucaracha. Fue usada principalmente por los romanos, quienes la reservaban para criminales, esclavos y enemigos del Estado, considerándola una forma de castigo particularmente humillante y pública. La víctima solía cargar su propia cruz hasta el lugar de ejecución, donde era levantada y dejada en posición vertical. Una de las crucifixiones más conocidas es la de Jesucristo, cuyo sacrificio en la cruz es central en la tradición cristiana. La hoguera es un método de ejecución en el que se quema a una persona viva. Esta es una banda, guacho, pero para mí... O sea, no quiero que se malinterprete, pero es como divertida entre comillas, en sentido de... ¿Ah, sí? ¡Mándalo a este vato a la hoguera! ¡Oh, sí! ¡A la hoguera! Como que es buena para mandar a la gente a la hoguera. O sea, no banco obviamente que exista la hoguera, pero me parece como épico mandar a la gente a la hoguera. O sea, obviamente que no banco que la gente se muera en la hoguera, pero me parece divertido los reyes mandando a la gente a la hoguera. O sea, decir ¡a la hoguera! ¡Oh, sí! ¡Mándamelo a la hoguera, Carlitos! A la guillotina también es buena. ¡A la guillotina! Pero la hoguera es una banda, guacho. Hoguera. Pero claro que obviamente no creo que se muera nadie, aguante la vida, guacho. A una estructura, generalmente un poste, y encendiendo fuego a su alrededor hasta que fallece. Este castigo fue común durante la Edad Media y el Renacimiento, especialmente en Europa, y se utilizaba como forma de pena capital para delitos como la herejía, la brujería, la traición... La brujería es una banda, es inchequeable, guacho. Tenés que, boludo... Si existiría la hoguera hoy en día, entras a TikTok con todo que están tirando tarot, boludo, lo mandás a la hoguera a 100 personas por minuto, boludo. Y otros crímenes considerados gravemente inmorales o subversivos. A cualquier brujería, cualquiera mandaba. Las ejecuciones en la hoguera tenían a menudo un componente religioso o político y buscaban tanto castigar al condenado como enviar un mensaje de disuasión a la sociedad. La ejecución con elefantes, o bungarrao, era un método de pena capital en el sur y sudeste de Asia, particularmente en la India, donde se utilizaban elefantes asiáticos para aplastar a los cautivos durante las ejecuciones públicas. Los animales eran entrenados para ejecutar a las víctimas inmediatamente o para maltratarlas lentamente durante un periodo prolongado. Los elefantes, más comúnmente utilizados por la realeza, se utilizaban para simbolizar tanto el poder del gobernante sobre la vida y el fallecimiento de sus súbditos, como su capacidad para controlar a los animales salvajes. Amigo, qué privilegiados que somos. ¿Vos te das cuenta que habrán muerto tipo... Capaz 100.000 personas random habrán muerto por esto, ¿entendés? No estamos disfrutando acá de la vida, viendo un video, tengo una botella de agua en la mano, y hay como 100 personas que murieron porque un elefante se aplastó porque le pintó al rey de esa época. No, qué épico, que estamos bendecidos, qué bendición, guacho. La imagen de elefantes ejecutando a cautivos quedó registrada en diarios contemporáneos y relatos de viajeros europeos sobre la vida en Asia. La práctica fue finalmente suprimida por las potencias coloniales europeas que colonizaron la región en los siglos XVIII y XIX. Estamos en el nivel 4. ¿Y usan algo muy loco? Amigo, nuestros antepasados
sobrevivieron a todo esto, guacho. O sea, estamos vivos porque hubo alguien de nuestra familia que se la rebancó y vivió todo esto y no murió, guacho. Es una banda que haya, o sea, nuestros antepasados sobrevivieron a todo esto. No lo puedo creer, boludo. Yo no puedo sobrevivir un día a ninguna de estas, o sea, ni nada. Nuestros antepasados sobrevivieron a todo esto y por eso estamos vivos nosotros. Eso es una locura. Eso es un respeto máximo. Qué locura, guacho. La doncella de hierro es un supuesto dispositivo de maltrato. Nada que ver, pero ¿qué tan lejos cree que les queda el incesto a ustedes? En plan, en algún momento en su familia tuvo que haber incesto. O sea, es imposible que no haya incesto en su familia. ¿Qué tan lejos le queda el incesto en el árbol genealógico? Es una pregunta para hacerse. O sea, realmente es un facto, ¿entendés? O sea, no hay chance de que no haya existido el incesto en todos sus antepasados. En un momento tuvo que haber llegado. ¿A cuánto apuesta que va de arriba? ¿Cuántas generaciones arriba? Tus viejos. Adán y Eva, soy el primero. Yo me voy. Guacho, no sé, boludo. Yo por lo menos hasta mis abuelos no. Después de ahí en adelante no sé, guacho. Pero hasta mis abuelos por lo menos no. Por lo menos tengo 2 antepasados que no hubo incesto. Después de ahí no sé, guacho. Te tengo que preguntar. Quiero saber ahora. 1000 generaciones. Oh, boludo, pará, dale, boludo. Boludo, para mí la mayoría de acá estamos de promedio entre 5 a 7. Para mí, de 5 a 7, de hecho menos. Para mí de 3 a 7. De 3 a 7 cosas para arriba hay un incesto acá. 100%. Pregunten, hazme caso. Para mañana pregunten y mañana en el stream me lo cuentan. Pregunten. La doncella de hierro es un supuesto dispositivo de maltrato medieval que consiste en una especie de sarcófago o armario de hierro con forma humana, equipado con puertas que pueden abrirse y cerrarse. Su interior está revestido de afiladas puntas o clavos de metal, dispuestas de tal manera que al cerrar las puertas sobre la víctima, las púas penetraban el cuerpo en múltiples puntos sin alcanzar órganos vitales, para prolongar el sufrimiento sin provocar un fallecimiento inmediato. Aunque se le asocia popularmente con la tortura en la Edad Media, ¿Qué voy a preguntar esa wea, saco wea? Pará, boludo. Me tiré la mala, guacho. Me tiré la mala. Dale, guacho, pregunta en serio, boludo. no hay evidencia de que haya sido utilizada realmente en ese periodo, y muchos historiadores consideran que la doncella de hierro es más un mito creado en el siglo XVIII o XIX, posiblemente como una exhibición macabra en museos de curiosidades. Caminar sobre la plancha era un método de ejecución o castigo que se asocia principalmente con los piratas y la navegación en alta mar. Consistía en obligar a una persona a caminar sobre una tabla o plancha de madera extendida hacia el mar desde la borda del barco, dejándola sin más opción que caer al agua. La persona generalmente era amarrada o llevaba peso adicional y tenía sus ojos completamente tapados, lo que conducía a un fallecimiento seguro por ahogamiento o por el resultado de ataques de tiburones. El toro de Falaris era un antiguo instrumento de tortura y ejecución utilizado en la antigua Grecia. Consistía en una gran figura de bronce con la forma de un toro hueco en su interior, donde se introducía a la víctima. Luego, se encendía una hoguera debajo del toro, calentándolo hasta que el metal se volviera ardiente, lo que provocaba que la persona en su interior falleciera lentamente a causa del calor extremo y las quemaduras. Este dispositivo fue supuestamente inventado por Perilo de Atenas para Falaris, un tirano de Agrigento, y se dice que estaba diseñado para que los gritos de las víctimas sonaran como bramidos de toro al salir a través de un sistema de tubos en la boca de la figura. Como dato curioso, una vez su creador presentó el toro a Falaris, fue obligado a introducirse en el mismo para demostrar que funcionaba, perdiendo la vida en el acto. Por hijo de puta, guacho, ¿por qué esa? En la tradición marinera, el pasar por la quilla era un castigo al que eran sometidos los marineros culpables de delitos graves, como por ejemplo la cobardía ante el enemigo o motín, pero también se impuso como castigo por negligencia a piratas y capitanes que habían causado daños por inexperiencia. Consistía en atar al culpable del delito a un cabo, echarlo por la barandilla de un costado del buque y sacarlo por el otro costado, pasándolo por debajo de la quilla. Por consiguiente, el castigado debía resistir la apnea en un buceo forzado, tirado por los otros marineros, arrastrándolo por el casco, posiblemente cubierto de dientes de perro y otros crustáceos. La velocidad de arrastre influía en el tipo de sufrimiento. Con un ritmo demasiado rápido el condenado era frotado violentamente contra todo lo que estuviera pegado al casco, formando salientes afilados que podían llegar a desmembrarle o quitarle la cabeza.
Por otro lado, con un ritmo demasiado lento, era probable que se ahogara. Tipo, me gustaría uno saber si se puede El sobrevivir. deshuesamiento es una práctica pero extrema es en la que se inexplicable. retira la piel de un cuerpo, ¿Cómo haces eso? ¿Es generalmente posible? como un acto de maltrato, castigo o ritual, y ha sido documentado en diversas culturas antiguas. En Mesoamérica, por ejemplo, algunas civilizaciones prehispánicas realizaban este acto en honor a ciertos dioses, como Cipetotec, deidad mexica de la fertilidad, la renovación y la guerra, quien era representado con una piel desollada simbolizando la renovación de la tierra y el ciclo de vida y fallecimiento. En otras épocas y contextos, como en la Europa medieval, el desollamiento era una forma de castigo público destinada a infundir temor. Y finalizamos con el nivel 5. El empalamiento es una forma de ejecución brutal y dolorosa en la que una estaca o poste afilado se introduce en el cuerpo de la víctima, generalmente desde el recto o la zona íntima de la mujer, hasta salir por otra parte del torso o la boca, aunque también se practicaban variantes menos invasivas. Este método era utilizado Pone pana con su dildo, pará, boludo. para causar un fallecimiento lento y agonizante, aprovechando la gravedad para que el cuerpo se deslizara gradualmente por el objeto punzante. El empalamiento se asocia especialmente con Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia en el siglo XV, quien usaba este castigo Tirqueo, como literal. método de intimidación contra sus enemigos y símbolo de su autoridad. La tortura del bambú es una forma de tortura y ejecución en la que un brote de bambú crece a través del cuerpo de la víctima. Según se informa, se utilizó en países del este y sur de Asia, como China, India y especialmente Japón, pero las afirmaciones sobre su uso carecen de pruebas fiables. Después de la Segunda Guerra Mundial, circularon historias de soldados japoneses que infligían torturas con bambú a prisioneros de guerra aliados, atando firmemente a la víctima en su lugar sobre un joven brote de bambú. Durante varios días, el brote afilado y de rápido crecimiento primero perforaba, rápido. luego penetraba Pues una completamente banda, el cuerpo guacho. de la víctima y finalmente emergía por el otro lado. Me gustaría ver qué tan rápido crece eso. Quiero comprarme un bambú ahora. El caballo de madera, o más conocido como el burro español, era un instrumento de tortura que se empezó a usar en la Inquisición francesa y luego en la española y alemana, y luego llegó a América, durante el periodo colonial. Su diseño era una caja de madera triangular con un extremo superior muy afilado, y tenía 4 patas fijadas a un soporte, de unos 2 metros aproximadamente. Al condenado se le ponía cadenas con peso en los tobillos a cada lado para hacer que la piel se desgarrara, lo que causaba un dolor severo al condenado en la entrepierna y en los glúteos, pero en una variante, la víctima se dividiría en 2. Poena cuyei era un método de ejecución de la antigua Roma, impuesto a un sujeto que había sido declarado culpable de parricidio, es decir, el homicidio a parientes cercanos. El castigo consistía en ser cocido en un saco de cuero, con una variedad de animales vivos, entre ellos un perro, una serpiente, un mono y un pollo o gallo, y luego arrojado al agua. La razón de esto parece ser que estos animales eran considerados impuros o traicioneros, representando la vileza del crimen cometido. No te El cocían ese castigo puede cuero. haber variado ampliamente en su frecuencia y forma precisa durante el periodo romano, y la inclusión de animales vivos en el saco solo está documentada desde la época Igual acá podías zafar, Si te cosían un cuero, amigo, yo hago toda la fuerza para salir del cuero. O última me lo llevo como si fuese una capa. Digo, me lo llevo como si fuese parte de mi piel. Para mí puede salir. imperial temprana, y al principio, solo se mencionaban El tema es el serpientes. perro, todo eso capaz te trolean. Aunque este castigo no siempre se aplicaba de manera uniforme y su uso fue evolucionando con el tiempo, se mantuvo como símbolo de la máxima severidad contra un crimen que los romanos consideraban especialmente abominable. El barril del chavo ese, El escafismo, también conocido como la tortura de las balsas, fue un método de ejecución extremadamente cruel empleado en la antigua Persia. Consistía en colocar a la víctima dentro de 2 troncos huecos o botes, de modo que su cabeza, pies y manos quedaran al descubierto, mientras el resto del cuerpo quedaba encerrado. ¿Y Luego, esto? se alimentaba a la persona forzosamente con leche y miel, lo cual causaba diarrea, y se cubrían sus partes expuestas con más miel para atraer insectos. No. Debido a las condiciones de inmovilidad y la exposición a los elementos, el cuerpo de la víctima comenzaba a ser devorado lentamente por insectos y Esta es parásitos, durísima, no la causando conocía, una agonía loco. prolongada y un fallecimiento extremadamente doloroso. Ay, es una banda. Se ha no escrito la sobre este conocía. método de ejecución pocas Tremendo. veces en el pasado, por lo que algunos cuestionan su veracidad. Sin embargo, lo más No, probable para mí es verdad, boludo. Una persona del mundo la tuvo que haber hecho esta. Si a alguien se le ocurrió, alguien la hizo. 100%. es que realmente haya existido. Y luego alguien murió así, guacho. Espero que les haya gustado este video, y si lo disfrutaron, Qué loco, boludo. Todo muy bueno el video, muy interesante. Medio hardcore, pero interesante, hay que decirlo.